Nuestro tema hoy es la cruz de Cristo desde el punto de vista del Padre. Sabéis que la condición humana, la forma en la que estamos constituidos, no somos simplemente un cuerpo con una mente pensante en el sentido racional, en el sentido de ideas solamente racionales. Somos seres racionales, pero hay una esfera emotiva, estamos sujetos a vaivenes en el estado de ánimo, y aquí tenéis esta admonición que nos dice: considerad a aquel con mayúscula, Cristo, evidentemente, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En cierta manera, el tema de hoy es el ánimo cansado, pero no es el ánimo cansado en sí, sino el remedio para el ánimo cansado. Cansancio hasta el desmayo, como veis ahí. No, déjalo hablar. Que no le pasa. Está parado porque no le pasa. No está hablando. ¿No? Funcionó. Ahí tenéis 4 posibles traducciones de esa situación de la baja en el estado de ánimo: el desánimo, el temor, la vergüenza, la indiferencia y muchos otros que se os pueden ocurrir. Para un cristiano eso es una amenaza. Es una amenaza para su devoción, es una amenaza para su vida espiritual. Acude a nuestra mente enseguida el ejemplo de Elías. Elías, que tuvo altibajos importantes, lo vemos ahí en el Carmelo, haciendo frente a los 400 profetas de Baal, enfrentándose él solo, al menos él pensaba que estaba él solo, contra todo el aparato del Estado, contra el gobierno, que era enemigo de Dios en aquel momento, y nos parece que es un buen ejemplo. Hay otros ejemplos de personajes bíblicos, protagonistas, que nos dan la impresión de ser más ecuánimes, de tener una vida más estable, un estado de ánimo más estable. Por ejemplo, Pablo. Y efectivamente aquí tenéis esta cita del colportero evangélico: el amor de Cristo nos constriñe. 2 de Corintios 5:14. Y añade: tal era el principio que inspiraba la conducta de Pablo. Era su móvil. Si alguna vez su ardor menguaba por un momento en la senda del deber, ¿observáis esa frase? ¿Qué significa eso? No estamos diciendo que Pablo tuviera el mismo problema que Elías, pero lo que es seguro es que Pablo, igual que todos nosotros, no era inmune a esa variación en los estados de ánimo. Si alguna vez su ardor menguaba por un momento en la senda del deber. Y perdonadme por haber interrumpido aquí la cita. Avanzando, la acabaremos de leer entera y veremos cuál es en concreto el remedio. Nuestro tema para hoy es la cruz de Cristo, que engloba todo, comprende toda la contradicción de pecadores y de pecado en contra de aquel con mayúscula, en contra de Cristo. La tenemos encerrada en la cruz de Cristo. Pero no desde el punto de vista de Cristo, sino esta vez os pido que hagáis un esfuerzo de imaginación para analizar la cruz de Cristo desde el punto de vista del Padre, el Getsemaní desde el punto de vista del Padre. Tenemos un ejemplo, un pálido reflejo de eso en el caso de Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac, o cuando estuvo dispuesto a ofrecerlo. Pero Isaac nunca fue abandonado, nunca se sintió abandonado por su padre, no se enfrentó a la segunda muerte y por descontado Isaac tampoco era el portador de los pecados del mundo. Así es que no deja de ser, es un reflejo, pero es un pálido reflejo. Estos 2 libros que tenéis ante vosotros nos abren la puerta a algo inmensamente importante. Es un consejo de paz al momento en el que se reunió la divinidad para decidir nuestra salvación, la salvación del mundo. Y leemos ahí en Patriarcas y Profetas: Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar la raza caída.
Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador mientras la hueste celestial esperaba los resultados, con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo. Mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación. No fue una conversación breve, duró mucho tiempo. Y esa conversación misteriosa no es ni más ni menos que el consejo de paz del que tenemos información en la Biblia en Zacarías 6:13, en favor del hombre caído. El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Sin embargo, fue una lucha, aún para el mismo Rey del universo, entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Cambiamos de libro y aquí tenemos el foco todavía puesto más en concreto en eso, ampliado esa reunión, esa misteriosa reunión, de la que depende toda la salvación nuestra y del universo. El cielo se entristeció al saber que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios iba a poblarse de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, sin remisión para el ofensor. Toda la raza de Adán debía morir. Vi entonces al amable Jesús y contemplé una expresión de simpatía y tristeza en su semblante. Luego lo vi acercarse a la deslumbradora luz que envolvía al Padre. El ángel que me acompañaba dijo: «Está en íntimo coloquio con el Padre». La ansiedad de los ángeles era muy viva mientras Jesús estaba conversando con su Padre. 3 veces quedó envuelto por la esplendente luz que rodeaba al Padre y la tercera vez salió de junto al Padre, de modo que ya fue posible ver su persona. Su semblante era tranquilo, exento de perplejidad y turbación, y resplandecía de amor y benevolencia inefable. Dijo entonces a los ángeles que se había hallado un medio para salvar al hombre perdido, que él había estado intercediendo con su Padre y había obtenido el permiso de dar su vida como rescate de la raza humana, y de tomar sobre sí la sentencia de muerte a fin de que por su medio pudiese el hombre encontrar perdón. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo debían conocer que en algún momento el pecado iba a hacer irrupción en el universo y en este mundo. Sabemos que la rebelión, el pecado, no tomó a Dios por sorpresa. Sin embargo, aquí vemos que Jesús, no una vez ni 2, sino por 3 veces intercede ante el Padre. Evidentemente, si la primera vez hubiera quedado todo resuelto, no habría habido lugar para una segunda y una tercera vez. Aparentemente fue necesario persuadir al Padre. ¿Qué debía significar para el Padre entregar a su Hijo? Recordad que del Padre sabemos que no cae un pajarillo a tierra sin que Él lo sepa. Y respecto a nosotros, los cabellos de nosotros, los de cada uno de vosotros, los míos, están contados. Hasta ese punto Él se preocupa de sus criaturas. ¿Qué debía significar para el Padre entregar a su Hijo? A veces hacemos diferencias y nos parece que el Padre es más distante, más indiferente, más impasible. Incluso algunos lo perciben como irascible. Sin embargo, al Hijo lo ven misericordioso, próximo. Pero ya habéis visto que lo que hemos leído nos habla de algo muy distinto que eso. Cuando el pecado entró en este mundo, la dádiva de Jesús, la dádiva del Hijo de Dios, no fue algo maquinal, automático. Al Padre le costó una terrible lucha, una lucha tan real que por 2 veces, después de haber oído a su Hijo, tuvo que pedirle, despedirlo y quedarse solo. ¿Qué pensáis que podía pasar por la mente, por el corazón inmenso de amor del Padre? El Padre debió ver cuál sería el trato que nosotros los humanos íbamos a dar a su Hijo amado en esta tierra. El Padre debió ver a Cristo, a su Hijo, cuando abandonaría la gloria, le pondría los ropajes de gloria y vendría a este mundo a ingresar en esta raza, en nuestra raza, en la situación en la que está la raza ahora, que es la misma en la que estaba la raza humana en el tiempo en el que Él se encarnó. Sabéis, nosotros en esta vida avanzamos como por un túnel y no avanzamos porque al final veamos la luz del túnel. La intuimos, la imaginamos, por fe sabemos que hay la luz, pero avanzamos por fe.
Jesús tenía que entrar dentro de ese túnel y entró, en el que uno no conoce ya el final desde el principio, sino que solo por fe puede avanzar. Dios debió ver a su Hijo, el Padre debió ver al Hijo nacer como un bebé indefenso. Lo vio aprender en las rodillas de su madre María la ley que él mismo había promulgado 1500 años antes. Lo vio en su desarrollo, en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, rodeado de burla, de ridículo y desprecio. Debió ver a su Hijo al principio de su ministerio en su bautismo en el Jordán. Sus 40 días de ayuno en el desierto y las terribles tentaciones allí. El Padre debió contemplar la selección de los discípulos. Debió ver cómo la gente sencilla del pueblo, en un principio, recibiría alegremente esa misión del Mesías y las buenas nuevas de la salvación en Cristo. Pero finalmente los que se decían dirigentes del pueblo de Dios, finalmente arrastrarían al pueblo hasta el punto de que exigirían su crucifixión. Y todo eso en aras de una supuesta unidad del pueblo, un beneficio para todos, para el pueblo. Ahora el Padre, hasta no llegar a las fases finales de su ministerio, debió ver a Cristo en la fortaleza del Espíritu. Satanás en la confianza de que el Padre estaba con él. Y en esa situación, Cristo sería como una roca inquebrantable. Vencería en todo conflicto. Pero el Padre tuvo que ver también a Cristo más adelante, cuando él se sintiera totalmente abandonado, desamparado, no solamente de su familia, de su pueblo, de sus discípulos, sino desamparado especialmente de él, de su Padre. Ahora el Padre ya no lo contempló como la roca inquebrantable, sino como un ser indefenso en manos de su enemigo cruel y despiadado. Imaginad que un día vuestro hijito no vuelve del colegio y os enteráis que lo han secuestrado. El niño se enfrenta al martirio, y al tormento y a la muerte. Pero vosotros, mientras, por tanto, que podáis mantener una comunicación con vuestro hijo y asegurarle de vuestro amor, tendréis un consuelo, aunque es terrible sin duda. Pero imaginad que se interrumpe la comunicación. No solo eso, sino que vuestro hijo percibe que sois vosotros los que habéis cortado la comunicación, que ya no lo queréis, que ya no estáis interesados en él, que lo habéis desamparado, que lo habéis abandonado. Eso fue terrible para Cristo. ¿Qué debió ser para el Padre? Finalmente, Cristo comparece la tercera vez ante el Padre. Y cabe preguntarse si el Padre sintió alegría o sintió congoja ante esa tercera entrevista. Si el Padre ahora accedía a la petición de Jesús, de ser hecho el portador de nuestros pecados, morir la muerte que nos pertenece a nosotros, la muerte eterna, si accedía a esa petición que por 3 veces le estaba presentando Jesús, eso significaba que por 3 veces tendría que negarle esa petición que le hizo. Si es posible, pase de mí esta copa. A eso le llamo yo el Getsemaní del Padre. El Hijo se aferraba a Jesús en el huerto de Getsemaní en la tierra como para intentar amortiguar esa caída en el abismo sin fondo, de la separación eterna, del adiós a la vida para siempre. ¿A qué se podía aferrar el Padre en ese momento? Finalmente se tomó la decisión. De tal manera amó Dios al mundo, el Padre, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Padre no nos dio a Jesús, no fue un préstamo de 33 años y medio. El Padre ha dado a Jesús, es el don eterno
eterno a todo hombre, a todo ser humano que puebla este mundo, por siempre. No es difícil imaginar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo fundidos en un abrazo eterno, después de haber tomado aquella decisión. Hasta la venida de Jesús a esta tierra, el cielo no debió haber un ambiente de alegre fiesta en el cielo. Cuando Jesús estuviera en su situación más extrema de desamparo, en esa angustia desgarradora de sentir la separación eterna del Padre, ¿cuánto habría dado el Padre por poder asegurar a su Hijo de su amor? Pero no podía hacerlo, porque Jesús tenía que morir el equivalente a la muerte de la cual nos salva, que es una muerte que se caracteriza por no tener esperanza. Es la muerte que morirán finalmente los perdidos. Eso es la cruz del Padre. Y vamos a ver en el Salmo 18 información añadida a lo que estamos contemplando, y esta información es importante porque no aparece en el Nuevo Testamento. Igual que el Salmo 22 o el Salmo 69 nos da detalles sobre el episodio de la cruz del Calvario que no los vemos en el Nuevo Testamento. Me rodearon los lazos de la muerte y los torrentes de la destrucción me atemorizaron. Los lazos del infierno me han rodeado, me tendieron redes de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Ahora habla del Padre. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó hasta sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondite, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Y leemos del espíritu de profecía, en esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo, pero no estaba de una forma en la que el Hijo lo pudiera percibir, porque el Hijo tenía que pasar por esa experiencia por la que nosotros nunca habremos de pasar. Pasó Él para que nosotros nunca hayamos de pasar. Y eso nos ayuda para superar aquellos momentos en los que el ánimo decae y parece que Dios no nos vea, que Dios no nos escuche, que Dios no se preocupe. Percibimos solo tinieblas, oscuridad. Pero en esa oscuridad, no olvidéis, allí se refugia, está oculta la presencia de Dios. En el día, en nuestro día más oscuro, ahí está Dios más próximo a nosotros que nunca. Jesús tuvo que atravesar ese momento en el que no es la esperanza de recompensa lo que lo mantuvo, sino fue la fe de Jesús y el amor supremo. Leemos de Ronald White, Dios mismo fue crucificado con Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y leemos en 2 Corintios, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Y aquí tenemos la cita inconclusa de Pablo, referida a Pablo. Si alguna vez su ardor menguaba por un momento en la senda del deber, una mirada a la cruz le hacía ceñirse nuevamente los lomos del entendimiento y avanzar en el camino del desprendimiento, la abnegación. En sus trabajos por sus hermanos fiaba mucho en la manifestación de amor infinito en el sacrificio de Cristo, con su poder que domina y constriñe. Hermanos, cuando contemplamos la cruz de Cristo, cuando contemplamos el amor inmenso del Padre, al darnos por la eternidad a su Hijo amado, estamos
fortalecidos contra el desánimo, estamos fortalecidos contra el egoísmo. El pecado deja de ser apetitoso. Y lo único que podemos hacer es vivir para honrar a Dios, para servirle. Ojalá que este sea un pensamiento, el pensamiento del Calvario de Getsemaní, que esté continuamente en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y contemplando a Cristo podamos reflejar su imagen de fe en fe.